Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenas tardes, queridos amigos nicaragüenses. Bienvenidos al nuevo programa Una Hora con Álvaro Somoza. Como siempre y con mucha humildad, le agradezco el tiempo que nos dan para ver nuestro programa. Como ya lo saben, este programa se basa solo en una regla, solo una, y es decirle a ustedes, la audiencia, siempre la verdad. Para nosotros es muy importante porque al pueblo de Nicaragua le han engañado tanto que yo no voy a jugar ese juego. Por favor, también les pido, es importante que no se olviden de suscribirse al programa en YouTube. Ahí busquen una campanita y se suscriban o toquen el símbolo que dice suscribirse. No cuesta nada y nadie se da cuenta que están suscritos a dicho programa. Los expertos dicen que es muy importante, por favor, así que les pido que se suscriban. Quiero iniciar los segmentos de Una Hora con Álvaro Somoza leyéndoles la introducción de un compendio de artículos escritos por el doctor Humberto Belli con referencia a los mitos sobre Sandino y la intervención norteamericana de 1926. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías 5:20. Es importante que este programa sea escuchado porque vamos a lidiar con todos los engaños a como se vieron en la historia relacionada con Sandino y los americanos. Pero hoy se puede ver el mismo síndrome de engañar al humilde pueblo para que los líderes obtengan el poder. Aquí les leo lo escrito por el doctor Belli. La poca historia que conocemos los nicaragüenses está llena de mitos, de falsedades, hijas de la ignorancia y las pasiones políticas, tanto que a veces invierten la realidad. Dos casos patéticos son el de Sandino y la intervención norteamericana de 1926. En los discursos del régimen actual, o sea, el sandinismo-orteguismo, y en los textos que imponen en nuestras escuelas, el primero es santificado y el segundo demonizado. Pero no solo ellos enarbolan esta visión, sino muchos demócratas y personas de buena fe. La realidad, sin embargo, es muy diferente. Lo veremos en lo que se documenta a continuación. Conocerla, difundirla, es una gran responsabilidad moral, sobre todo de cara a la juventud. Los personajes que son elevados a los altares de la patria influye positiva o negativamente en los ideales y valores ciudadanos. Los personajes o países que son alabados o vilipendiados igualmente suelen generar reacciones de amor o de odio. Es necesario hacer un esfuerzo por conocer la verdad histórica que tapa la propaganda
y los prejuicios, ya no se diga, la desinformación. No es fácil. Al ser humano le cuesta ser objetivo. Los juicios humanos son a menudo errados y poco fiables, más cuando se trata de juzgar a personajes puestos en pedestales. Para muchos es blasfemia criticarlos. Las iras saltan cuando se osa poner en tela de juicio opiniones que, en lugar de provenir de la razón y de la investigación, proceden de emociones usualmente ligadas a esquemas ideológicos, como por ejemplo el marxismo. Pero hay que confrontarlas con preguntas que desafían sus dogmas. Hasta ahí las palabras del doctor Belli al inicio de este compendio de artículos que los pueden leer, dicho sea de paso, en la prensa. Los comenzó hace como un mes y salió uno por semana. Esto que les voy a decir yo, se los digo yo, y se los digo con toda sinceridad. Ahora, algunos parientes míos están molestos conmigo porque al decir la verdad histórica, a veces, pocas veces, pero existen las circunstancias donde mis antepasados, que son los mismos de ellos, son un poco mal iluminados por la luz histórica. Eran seres humanos, hicieron muchos errores y muchas cosas indebidas, pero en más o menos 50 años que estuvieron metidos en la política de Nicaragua en el siglo XX, a mis parientes les digo, nuestros antepasados se lucieron. Olvídense de compararlos con el actual régimen o pasado régimen. Ellos y el Partido Liberal se lucieron en el siglo XX. No eran perfectos. Les vuelvo a repetir a mis parientes, la verdad, mala o buena, es la mejor arma para combatir el peor y más criminal régimen dictatorial que se ha visto en Nicaragua. Digamos la verdad, incluyendo los defectos de nuestros antepasados, y van a ver ustedes cuánto el pueblo se los va a agradecer. Yo me siento muy orgulloso de mi abuelo, de mi padre y de mi tío Anastasio. Todos hicieron errores. Venir a pretender que eran perfectos es una osadía absurda. Yo no lo voy a hacer. Pues creo que cuando, como dijo el tío Tacho, cuando la historia se escriba, las verdades van a salir. Pues si algo se ha esclarecido es que desde 1929 hasta 1979, el Partido Liberal y el somocismo, con todos sus defectos, creó la mejor calidad de vida a los nicaragüenses, le dio el costo de vida más barato, creó la más grande expansión de la clase media, la mejor educación, el mejor sistema médico con el seguro social, el Código del Trabajo que incluyó el salario mínimo, las pensiones de los retirados y el mejor desarrollo económico que ha tenido Nicaragua en su historia. Entonces no tengan miedo de contar los errores también. Es precisamente por el honor a nuestros antepasados, sus legados, que es necesario para mí decir la verdad. Eso incluye los errores y actos indebidos, como también sus grandes logros y grandes obras para los nicaragüenses. Aquí, en estos segmentos,
vamos a destapar la verdad y no los inventados por la desinformación y las agendas políticas, sino la verdad histórica para beneficio del futuro y de nuestra preciosa juventud. Bienvenido, doctor Belli. Espero que esté gozando de su viaje. Entiendo yo que anda al lado oeste de la península de la Florida. ¿Cómo amaneció? Bueno, ¿Qué tal está su familia? ¿Cómo está usted? Bienvenido al muy programa bien, Una gracias Hora Álvaro. con Álvaro Somoza. Un gusto estar con vos, con tu audiencia y abordando estos temas tan importantes como vos dijiste, que son los temas históricos. Porque la historia falsa no solamente desconcierta y crea mitos, sino que tiene consecuencias reales, prácticas. Tal vez me faltó decir en mi introducción de que los mitos a veces matan, literalmente matan. Por ejemplo, en Nicaragua, uno de los mitos de la revolución sandinista fue el yanqui enemigo de la humanidad. Se conceptuó a los Estados Unidos como el peor enemigo de Nicaragua y el Frente Sandinista, con esa visión de luchar contra el yanqui, el imperialista, se alió con Rusia, comenzó a ayudar a las guerrillas del Salvador, queriendo también convertir a Centroamérica en un istmo marxista, socialista, anti-yanqui, y lo que provocó fue la guerra contra, porque los Estados Unidos, al verse que ese país estaba amenazando la estabilidad de Centroamérica, decidieron apoyar a los campesinos que se están rebelando contra la dictadura, y eso generó la guerra la guerra de la contra. Pero es interesante como cuando uno lee, por ejemplo, el libro de Sergio Ramírez, a quien mucha gente detesta por su vinculación con el régimen sandinista, pero sí escribió un libro bastante sincero que se llama Adiós muchachos. Y ahí narra cómo cuando en los inicios de la revolución sandinista, los Estados Unidos hicieron un esfuerzo extraordinario por llegar a la paz con el régimen. Se dieron cuenta de que los sandinistas estaban enviando armas a El Salvador. Entonces los Estados Unidos le propusieron a Nicaragua que a cambio de dejar las armas, de mandar armas a El Salvador, iban a tener relaciones positivas con el país, lo iban a dejar que hiciera lo que quisiera internamente, le iban a dar apoyo financiero, pero los sandinistas insistieron en seguir engañando al mundo, mandando clandestinamente armas a El Salvador, y eso produjo la guerra contra la revolucionaria. Y reflexiona Sergio Ramírez al respecto de que ese antiyanquismo que hubiera podido ser evitado y le hubiera dado a Nicaragua un futuro mejor, era un dogma metido en la mente de los comandantes del cual no podían salir, estaban atrapados en su propia ideología. Y eso llevó a una guerra civil muy cruenta, millares de muertos, sobre todo jóvenes. ¿Por qué? Por una mentira histórica, que los Estados Unidos eran enemigos de Nicaragua. Los Estados Unidos jamás han sido enemigos de Nicaragua. Y yo no soy pro gringo ni pro yanquista, pero sencillamente trato de analizar la historia con objetividad. Por eso escribí esta serie de artículos que, dicho sea de paso, están combinados, fusionados en un solo ensayo, que yo se lo puedo mandar a quien lo solicite, por supuesto que gratis. Basta con que me escriban a mi correo electrónico, que es humbertobelli45@gmail.com. Permíteme, Humberto Belli 45 gmail.com. Le pueden escribir al doctor Belli y él les manda el compendio de su interesantísimo análisis. Y quiero interrumpir aquí un segundito. Y esto se los digo, que nunca ha sucedido esta situación donde un personaje de carácter histórico, porque Humberto así lo es, no podemos negar su impacto en la historia presente de Nicaragua, la objetividad de su análisis. Hay unos que me regañan por tenerlo como invitado en el programa, porque esos señores están a la derecha de Atila.
entonces no comprenden la necesidad de traer a alguien que no necesariamente piensa como yo. Y esto es lo que estamos tratando de hacer en este programa, decir la verdad, no la politiquería. Es como si que yo me siente aquí y decir, es que mi abuelo Tacho nunca hizo errores. Por favor, no seamos ilusos. En el camino de la vida y de la política, el factor número uno son los errores humanos y los errores de intereses políticos. Y mi familia no fue ausente de hacerlos. Entonces es importantísimo este análisis. Yo quisiera, doctor Belli, que tocáramos en los dos temas que usted, cuáles son los indicadores, por ejemplo, las contradicciones. Estaba leyendo, que dicho sea de paso, doctor, yo no sé si usted ha visto este libro. Claro que sí. Yo tengo, lo leí hace muchísimos años y ahora lo he estado hojeando y me interesa ver una vez más cómo el general Somoza García trató de relatar lo que a través de la Guardia Nacional se estableció, las muertes, las mentiras, los cuentos, pero usted relata en muchas cosas casi lo mismo. En el caso, por ejemplo, cuando la firma del Espino Negro, aquí sale un escrito de Sandino, de Mano de Sandino, donde él, acampado en San Rafael del Norte, le dice al general Moncada que él le cede su derecho de votar y que él lo respaldaría en ese pacto, y todos los que estaban ahí votaron a favor de él. Sin embargo, usted después dice que Sandino se echó para atrás, dando la excusa que todavía había americanos. Cuéntenos un poco de esas contradicciones, por favor. Sí, quizá para entender mejor todo el asunto hay que poner en el cuadro general, el contexto, ¿no?, en que esa decisión de Sandino ocurrió. Porque todo comenzó con el golpe de Estado que Emiliano Chamorro dio contra el presidente Carlos Solórzano en 1925. Este golpe de Estado eventualmente provocó la guerra constitucionalista. Los liberales se sublevaron contra él y con el apoyo del presidente Calles de México desembarcaron en Nicaragua en mayo del año siguiente y comenzó una tremenda guerra civil. Entonces Estados Unidos quiso mediar en esa guerra porque consideraba que la inestabilidad en Nicaragua representaba un peligro geopolítico, por cuanto en aquella época, que era la época en que se estaba terminando de construir el canal de Panamá, ya se había recién inaugurado, habían poderes imperiales como Alemania, Inglaterra y otros que querían construir un canal en Centroamérica, y eso era en tiempos de grandes rivalidades que llevaron incluso a la Segunda Guerra Mundial. Era totalmente inaceptable para Estados Unidos. Entonces le preocupaba mucho la inestabilidad de Nicaragua. Y cuando vieron que esta guerra civil estaba llevando al país al borde de la anarquía, quisieron mediar, no apoyar a un bando ni al otro, sino que se pusieran los dos bandos de acuerdo para buscar una salida pacífica. Entonces un primer intento de los Estados Unidos sucedió cuando mandaron un barco, el barco Denver, a la costa de Corinto, y allí invitaron a los liberales y a los conservadores que ya estaban en guerra a que buscaran una salida pacífica. Y la oferta que hizo Estados Unidos fue: tengamos elecciones libres. Nosotros las vamos a garantizar, las vamos a supervisar, nosotros vamos a actuar neutralmente y que tome el poder a quien el pueblo prefiera. Permítame interrumpirlo. Quiero que la audiencia entienda bien claro. Todo país tiene intereses no solo en la nación, sino que afuera de sus fronteras. Los Estados Unidos en ese momento tenían mucho interés en que el canal de Panamá, que se había construido a un costo humano y un costo económico tremendo, se mantuviera en una área pacífica. Y creo que no hay que confundir en su análisis el hecho de que desear estabilidad regional, que fue el motivador del gobierno americano,
no hay que malentenderlo con que justifica una intervención militar per se, sino que hay que entender que ellos se ofrecieron a resolver el problema. No llegaron ahí a imponerse por el canal, sino que llegaron para establecer una estabilidad, a ayudar a establecer una estabilidad. ¿Es esa su impresión, doctor? Sí, correcto, Álvaro. Eso es una buena lectura de lo que realmente ocurrió. Sí, todo país actúa por intereses, pudiéramos decir, egoístas o nacionales. Estados Unidos, pues, como cualquier nación, tenía interés en que la zona del canal estuviera controlada por Estados Unidos y que no se fuera a meter una potencia rival a hacerle competencia. Entonces se interesaron en que la región estuviera en paz y se preocuparon mucho cuando vieron que Nicaragua, que era el país con más guerras de todo Centroamérica, Nicaragua ha sido un caso clínico. Tuvimos desde nuestra independencia en 1821 hasta la Guerra Nacional en 1856, tuvimos 6 guerras civiles. Era un país bien difícil. Entonces, cuando estalla esta guerra entre los liberales y los conservadores, los Estados Unidos se acercan a los dos, los invitan a conversar y les presentan como alternativa elecciones libres supervisadas por Estados Unidos. Y me parece, pues, desde el punto de vista pragmático, era una alternativa muy razonable. Y hubo un primer momento en que parecía que se estaban poniendo de acuerdo los liberales y los conservadores, pero de repente el presidente Calles de México, que quería humillar a los Estados Unidos, tenía grande rivalidad con él, convenció a los liberales de seguir peleando y les dijo que les iba a mandar mucho mayor armamento para que derrotaran completamente a los conservadores. Entonces se rompieron las pláticas, la guerra continuó y entonces fue que Estados Unidos desembarcó en diciembre de 1926, desembarcó más de 4,000 marinos, pero no para combatir, sino para arbitrar el acuerdo entre los dos sectores, y eso es muy importante. Lo dijo el presidente Coolidge en ese momento. Nosotros no le estamos haciendo la guerra a Nicaragua. Nosotros lo que estamos tratando es como los policías que no le hacen la guerra a la gente, sino que tratan de arbitrar. Es cierto que era una intervención donde ellos se arrogaron el papel de árbitro, pero no, cuando se analizan las cosas con frialdad, no había en ese momento ninguna salida alternativa. ¿Sí querías decir algo, Álvaro? Le quería decir a la audiencia que pusieran atención a esto que acabas de relatar, que la intervención, se puede decir, pues, o la influencia de gobiernos como el de México con el presidente Calles, no siempre tienen buenas intenciones. Por eso es que hay que decir la verdad en estos momentos históricos, porque tenemos a un actual gobierno, una dictadura, un régimen dictatorial que se basa todo en el síndrome, en esta idea de que Sandino era un gran libertador, lo han comparado con cualquier cantidad de gente. Y para mí, después de leer el libro del doctor Alejandro Bolaños Gayer, el libro de tu libro, el libro de El Viejo Tacho, yo lo que veo que Sandino hasta cierto punto era un hombre hasta separatista, un poco mitómano, era una persona egocentrista, altamente violento, y nos han engañado en nuestra juventud a creer algo que no es cierto, que este hombre, si bien tenía sus valores en la parte liberal de pelear contra los conservadores, tenía tanta ira y tanto odio contra el presidente Adolfo Díaz que era imposible llegar a un entendimiento con él. Pero las influencias de fuerzas exteriores, ahí ves la diferencia. México trató de, por decir una frase, hacer la cizaña, mientras que los Estados Unidos estaba tratando de resolver el conflicto. ¿Estás conmigo en eso, Humberto? Sí, correcto. Sí, es lo que estaba más o menos queriendo plantear. De que México más bien echó leña al fuego. Estados Unidos quería aplacarlo. Entonces manda pues los marinos
con la orden de no combatir. En realidad, en esa intervención, los Estados Unidos no combatieron a ninguno de los dos bandos nicaragüenses. No llegaron a derramar sangre, sino a ver cómo, claro, con el músculo militar, forzar a los dos bandos en guerra a buscar una salida razonable, que era a través de las elecciones. La guerra continuó, pero finalmente Estados Unidos mandaron al coronel Stimson, un hombre que llegó a ser secretario de defensa del presidente Roosevelt, educado en Yale, un hombre muy preparado. Se reunió con los conservadores, se reunió con los liberales y vio que había un deseo de salir de la guerra y que había un convencimiento entre los propios nicaragüenses de que ningún grupo político nicaragüense podía garantizar elecciones libres, porque el país estaba bien polarizado. O era conservador o era liberal y los dos bandos se odiaban a muerte. Entonces, se llegaron a convencer, después de 8 meses de millares de muertos, ciudades destrozadas, el país en ruina, que tenía razón la alternativa de las elecciones, que se resolvieran las cosas no a balazos, sino a través del voto de los nicaragüenses. Entonces, finalmente, pues Moncada, el jefe supremo de las fuerzas liberales, y invitó al Estado Mayor liberal, que eran 15 generales, a que analizaran la oferta que estaba haciendo Estados Unidos. Entonces, todos aprobaron que... Entre esos generales está Sandino, entre los 15. Sandino. Sí, Sandino no llegó a esa reunión donde participaron. Estaban 14 generales, Moncada, y aceptaron la oferta de elecciones libres. Y esto se firmó en el Pacto del Espino Negro en mayo de 1927 entre Stimson y Moncada. Y todo el mundo estaba contento con esa alternativa. Entonces, los 14 generales firmaron y Sandino fue el único que no llegó, y luego, a pesar de que había dicho que estaba con la decisión que Moncada tomara, comenzó a objetar de que Adolfo Díaz siguiera interinamente en el poder. No fue la molestia inicialmente con los gringos, sino con que Adolfo Díaz, a quien él odiaba visceralmente, sencillamente porque era conservador y había participado en una intervención anterior, no quería que Díaz continuara por un tiempo como presidente provisional. Y entonces incluso escribió una carta al comandante de las fuerzas norteamericanas en Nicaragua diciéndole que si Díaz se apartaba, él estaba de acuerdo. Él lo que quería es que un jefe militar norteamericano tomara el poder en Nicaragua para tener esas elecciones, pero sin Adolfo Díaz. Y claro, eso no se pudo, y él se lanzó a la guerra, ya sobre pretexto de luchar contra el imperialismo, sobre pretexto de defender la soberanía nacional. Pero fue una guerra innecesaria, que, bueno, vamos a referir también, como vos decías. Te quisiera leer solo rápidamente en el libro del general Somoza, El verdadero Sandino, porque esto es relato de los récords que están o estaban en Nicaragua. Y habla de la falta de patriotismo y dualidad. Por otro lado, quería que los Estados Unidos intervinieran directamente de su propio puño y letra, fecha en Yalí, 24 de mayo de 1927, envió la carta que tú acabas de mencionar al destacamento de Marín, entre comillas. Por tanto, si Estados Unidos con buena fe ha intervenido en el país, proponemos como condición sine qua non para deponer nuestras armas que asuma el poder un gobernador militar de los Estados Unidos mientras se realicen las elecciones presidenciales. O sea, por un lado no deponen las armas porque están los americanos, y por el otro lado le escriben a los americanos que él tome posesión. Esa dualidad se ve en varias partes de la historia. Y de vuelta, el actual régimen le ha mentido al pueblo en las bondades, solo las bondades de Sandino. ¿Qué es el problema que yo veo? Están jóvenes tomando decisiones que de sus vidas, ir a luchar en una guerra fratricida
que está basada en mentiras, en falsedades representadas por razones políticas por un grupo, en este caso el sandinismo. Como estaba, sí, esa cita la tengo también en mi libro, Buscando la Tierra Prometida, es una cita importantísima de Sandino. Claro. Y Stimson, que era el representante de Estados Unidos, pues tenía una ilusión de buena fe de que tener elecciones en Nicaragua iba a ser una enorme lección para el país y para su historia. Y voy a leerte una cita de Stimson, ¿no? Dice, él decía, es legítimo esperar que si se pudiese celebrar una elección percibida generalmente como justa, esta serviría como una guía y pauta a la que mirarían los nicaragüenses en el futuro, y habiéndole mostrado a los americanos que tales elecciones eran posibles, se animarían en el futuro a adoptar permanentemente un sistema de elecciones libres por su propio esfuerzo. El salvar a una nación de la anarquía, el terminar con un vicio político centenario que había destruido su posible democracia, el derrumbar a esta nación por el camino de una vía ordenada, todo esto me parecía una meta digna de todo posible esfuerzo. Y en realidad, pues, hubieron elecciones, fueron supervisadas por los Estados Unidos, ganaron los liberales, y, o sea, llegaron al poder, que es lo que querían con la guerra, sin necesidad de seguir en guerra, a través de la voluntad soberana del pueblo de Nicaragua. Y esas elecciones fueron las primeras elecciones realmente libres y profesionales en la historia de Nicaragua, que después se volvieron a repetir. 4 años más tarde hubo otra segunda elección libre, también supervisada por los Estados Unidos. Entonces, el pretexto de Sandino era falso. Como vos decías, era un hombre muy ególatra. Se llegó a... mientras estaba en las montañas con sus bandoleros, porque en realidad no era un ejército de patriotas, era una pandilla de bandoleros, asesinos, saqueadores, con criminales famosos como Pedrón, que sin asco asesinaba y cortaba la cabeza a pastores protestantes, a líderes liberales. Era una cuadrilla que tenía como consigna la bandera de Sandino. Era un trapo negro con una calavera en el centro y un machete y un rifle debajo. Y luego el sello de Sandino era un nicaragüense con un machete degollando a un marino. Y ellos se jactaban pues ¿sí? Te quería decir, una cosa es lo que fue el ser humano con sus bondades y sus defectos. Él como persona, Sandino como persona, lo puede analizar cualquier ser humano. Pero otra cosa es la malintención de los sandinistas que le han mentido al pueblo de Nicaragua, no contando todas las versiones que tú cuentas en tu análisis muy sabiamente acerca de este personaje, para crear una falsa imagen de quién fue Sandino y por ende este sandinismo. Esa es la razón en gran parte por este programa. Y como lo dije al principio, que mis parientes se molestan cuando yo critico. Yo adoro la memoria de mi tío Anastasio, era mi padrino y lo quiero, pero nadie puede negar que el error de reelegirse fue una de las primeras razones por la cual cayó. Y se lo dijo su cuñada, mi madre, se lo repetí yo en Montelimar en el 77. Le dije esta expresión: tío, si pasa un choque en Managua es culpa suya. Y yo no estoy en contra de la filosofía política de mi tío, pero ese fue un error craso. A mí me parece que los americanos fueron sinceros en su política de tratar de mediar por la paz, estando claros que por razones del canal era indispensable tener la región pacíficamente desarrollándose. Ese es otro caso donde la mentira del sandinismo vuelve a engañar a jóvenes que no han estudiado.
porque lo que cuentan es los yanquis vinieron a robarse un territorio y que impusieron puras mentiras. Eso no fue la razón de la ocupación americana. Yo estoy claro que una ocupación es ofensiva al nacionalismo de la patria, pero no nos olvidemos que fue una decisión colectiva entre el partido que en ese momento estaba en la presidencia y el gobierno americano. ¿Qué me dices de eso? Sí, ojalá podamos tener también un conversatorio sobre la dinastía de los Somozas para poderlo analizar desde una perspectiva objetiva, porque también no es ese el tema de hoy, pero lo tocamos tangencialmente. Se ha demonizado también a la dictadura de Somoza como algo atroz, terrible, similar a la intervención norteamericana, dejando de ver el lado brillante positivo que tuvo esa administración, cuyo pecado más grande, como vos lo dijiste, fue el continuismo. Pero tuvo, por otro lado, que no se le quiere ver, aspectos muy positivos para el país. Y vamos, quizás en otra oportunidad podemos abordar este tema. Me gustaría mucho, sobre todo contigo, porque esa es parte de la importancia de este programa y se lo digo a la audiencia. Les juro y se los aseguro que el doctor Humberto Vélez y yo no nos vemos ojo a ojo en todo, pero esa es la belleza de la democracia, que el sandinismo nos ha precluido tener, la posibilidad de coexistir con diferentes puntos de vista. Y yo quiero que él en particular sea con quien yo tenga ese debate, esa historia del somocismo, con sus aciertos y sus defectos, contrario a lo que mis parientes se molesten. Es indispensable para el futuro de Nicaragua. Dígame, doctor. Sí, estábamos hablando antes de algunas características de la guerra de Sandino, pues con ese aspecto de crueldad. Los obispos nicaragüenses lo lamentaron y le hicieron un llamado a que por favor cesara la guerra que estaba ensangrentando inútilmente la Segovia y causando un gran dolor. Sin embargo, él continuó en esta guerra con despliegue con lujo de violencia. Y sin embargo, las elecciones se pudieron efectuar y los Estados Unidos, además de querer elecciones libres para Nicaragua, querían dejar institucionalizado el sistema de elecciones libres, de dejar un sistema ya bien pulido para que en el futuro los conflictos, las discrepancias entre los nicaragüenses fueran resueltas no en el campo de batalla, sino en la urna. Y otro intento que tuvieron los Estados Unidos, que también es loable, fue el intento de crear una fuerza, un ejército apolítico, un ejército neutral, fuerzas armadas profesionales. Ya lo habían intentado desde antes, desde 1912, que fue la segunda intervención a raíz de la guerra de Mena. Ellos habían tratado de crear un ejército apolítico que se llamó la Constabularia. Pero este proyecto lo desbarató Emiliano Chamorro con el golpe de Estado y con la politización de nuevo del ejército, lo cual llevó a un oficial norteamericano, Charles Everhart, el embajador de Estados Unidos en Nicaragua, a decir de que parecía que los nicaragüenses nunca iban a querer un ejército apolítico. Y decía, sea conservador o sea liberal, el presidente va a tratar de que su ejército esté integrado por oficiales de su partido. Entonces, esa fue la primera frustración. Cuando viene la guerra constitucionalista y Moncada pues se arregla con los norteamericanos y hay elecciones libres, en los Estados Unidos vuelven al intento de crear un ejército apolítico y crean la Guardia Nacional, la GN, la Guardia Nacional, con todas las reglas de las academias norteamericanas, profesional, y buscando el equilibrio político o la neutralidad de esta fuerza, pusieron a 15 oficiales conservadores y 15 oficiales liberales. Pero claro, nuestra política es así, nuestra cultura política es bastante sectaria, es muy difícil, incluso pues, por ejemplo, el golpe de Estado que hizo Emiliano Chamorro contra el presidente
Carlos Solórzano, que era conservador, fue porque este presidente metió en su gabinete a varios liberales. Y eso le bastó a Emiliano Chamorro para declararle la guerra y votarlo. Permíteme un segundo. Eso es interesante. Te voy a hacer dos intervenciones. La primera es la enorme violencia. Yo tengo el ejemplo específico de, creo que se llamaba José Ramón Rivera. José Ramón Rivera, de allá del lado de Yalí, de San Rafael del Norte, estaba con su mamá en el riachuelo recogiendo las jarras de agua y llevándolas hacia... y ellos tenían un corralito y vaya, ciertos animales. Y llegó la tropa de Sandino y le pidieron que le dieran todo. Y ella le dijo, yo tengo mi esposo y 2 hijos, no puedo darle todo, déjeme algo. Nada, y la señora aparentemente se paró firme, pues la asesinaron en los ojos de su hijo. Eso fue la razón por la cual Ramón Rivera se metió al ejército a los 17 años. Y yo lo llegué a conocer muy bien porque trabajó en mi casa. Ese hombre tenía sangre en el ojo, porque imagínate lo que es ver a tu madre asesinada porque quería proteger su propiedad. Esa es una de las cosas que con nombre y apellido me acuerdo. Y la otra es el hecho de que en tratar de contar la historia de los Estados Unidos, hay que decir las opiniones. Yo leí un artículo muy bueno acerca del general Stimson, donde dijo a su vuelta a los Estados Unidos, a Calvin Coolidge se lo dijo, los nicaragüenses no están enteramente listos para una democracia como la conocemos nosotros. Eso es algo que tenemos que nosotros como ciudadanos ver, la necesidad de estudiar y educarnos para poder comprender el verdadero significado de lo que es una democracia, porque se tiene que respetar. De lo contrario volvemos a la anarquía de quién es el más fuerte. Dígame, doctor. Sí, eso ya nos llevaría, ¿verdad?, al tema de lo que sucedió después de la ida de los marinos, cuando el general Somoza ocupó, pues siguió ocupando su cargo de general del ejército de la Guardia Nacional. Pero pues la Guardia Nacional la crearon los norteamericanos con ese intento un poco utópico, un poco ingenuo, de que iba a funcionar un ejército apolítico en una Nicaragua que no tenía una cultura política democrática. Y eso es uno de los grandes problemas que todavía seguimos arrastrando y que se ha manifestado en los 100 años siguientes. Vamos a cumplir casi 100 años de todos estos acontecimientos y seguimos con la misma propensión a hacer de los ejércitos instrumentos del partido dominante en lugar de tener un ejército neutral. Pero en fin, pues, si uno analiza pues la conducta y el esfuerzo de Estados Unidos en estas intervenciones, sobre todo en esta intervención de 1926, podríamos considerar que hasta era benéfica y positiva para el país, no era una maldición, era algo que ofrecía al país una salida hacia la democracia. Si no logramos esa plena democracia, fue por culpa de nosotros, no fue por culpa de los Estados Unidos. Porque también existe el mito que ellos impusieron a Anastasio Somoza para que fuera su títere. Eso es completamente absurdo. Somoza se independizó totalmente de la influencia gringa en ese sentido y se apoderó de la Guardia Nacional y la utilizó como instrumento político. Tuvo una serie de aciertos después, pero sí hizo esa acción que quien la comenzó no fue él, fue el presidente Sacasa. El presidente Sacasa fue el primero que comenzó a purgar el ejército de liberales, de conservadores. Y este proceso lo continuó Anastasio Somoza. Pero quería llegar al caso, bueno, cuando tengamos la oportunidad del asesinato de Sandino. Eso, por ahí vamos. Pero quiero me voy a salir un poquito, pero quiero volver a eso, muy importante. Para que se dé cuenta el pueblo nicaragüense, en todas partes se cuecen habas. Eso es claro, sobre todo en asuntos políticos. Les voy a contar una historia rápida.
En la política actual de los Estados Unidos, el presidente Biden acaba de congelar cualquier desarrollo de perforaciones para gas o petróleo, o sea, desarrollo energético, en todos los territorios del gobierno federal en el estado de Alaska. Esta es la excusa que dan, para conservar las culturas e historias occidentales de Alaska, representada, o sea que está siendo representada, ya que dicho congelamiento fue solicitado por los nativos de Alaska. Eso es lo que dijo ayer la secretaria de divulgación del presidente Biden. Sin embargo, el senador Dan Sullivan, que lleva 9 años en el Senado de los Estados Unidos, certificó como nada más falso en la historia de Alaska. Los nativos de Alaska más bien están en total oposición, pero cuando digo total, estoy hablando del 100% de esos nativos están en contra de la ley que acaba de pasar Biden. ¿Por qué? Porque esas culturas se benefician con los arreglos que se negocian entre las petroleras y ellos, sus comunidades. Entonces es enormemente falso. Están usando el efecto de ensuciar el ambiente y pollution y qué sé yo, que es una realidad, pero lo están usando para prevenir que americanos perforen. ¿Y qué es lo que se está dando? 41 millones de acres de los americanos no pueden ser perforadas. Sin embargo, le permiten a 2 adversarios como Irán, Rusia, de vender sus petróleo en el mercado abierto, algunos de los cuales pueden terminar viniendo a los Estados Unidos, y exportar petróleo, ingreso del cual, en el caso de Rusia, para invadir un país como Ucrania, ni en el caso de Irán para impulsar el terrorismo, como lo están haciendo con Israel y como lo van a hacer con Nicaragua, porque ahora están en una alianza estratégica con los Ortega Murillo. Una vez más, un político le miente a su pueblo. Biden le está mintiendo al pueblo americano, a como los sandinistas le están mintiendo al pueblo nicaragüense con el cuento de que Sandino era un santulón y que quería sacar a los americanos. No hay tales. O sea, este mal es algo que tenemos que estar anuentes y muy claros que siempre va a existir. No lo vamos a eliminar porque es una maldad humana. ¿De quién nos tenemos que cuidar? ¿Por qué? Porque nos tenemos que educar para entender cuál es el verdadero juego político, no con mitos, sino que con la realidad. Ustedes me han escuchado en este programa hablar de falsos profetas. Bueno, esos son los que están haciéndonos enorme daño. Quiero volver al asunto del supuesto asesinato de Sandino, porque usted, doctor, en sus escritos dejó bien claro que, bueno, yo lo leí después por aparte, que el embajador americano le insistía a Somoza de no tocar a Sandino y que no reaccionara en contra del presidente Sacasa por las cosas que estaba cediéndole. Eso va en contra del cuento de que el general Somoza actuó con órdenes de los americanos, cosa que es falso. Y la otra cosa es que Somoza mandó a matar a Sandino, cosa que también es falso, porque él obligó al Consejo de Militares, pues ¿cómo es que le dicen? El Estado Mayor. El Estado Mayor de la Guardia Nacional, de que lo pusieran por escrito, que ellos en total cohesión, creo que eran 9 generales, abordaron a Somoza y le dijeron: tenemos que ejecutar a este hombre por las muertes contra la Guardia, contra los civiles y los americanos, que han sido, porque habían gente que estaban en minas o en otras cosas que habían sido asesinados, niños y familias enteras. Entonces, él se opuso y él le sugiere en un momento que lo encarcelen.
y ellos le dicen cumpla con lo acordado. Y eso está en su libro. Díganos de esa historia, doctor. Sí, el problema es que después de que se fueron los americanos en diciembre de 1933, Sandino llega a Managua supuestamente para arreglos de paz, en los cuales él en el fondo no creía. Hay un remedio de desarme, porque bueno, Sandino había dicho que él iba a pelear para que ganaran los liberales y que si ganaban los liberales él iba a cesar la lucha. Le ganaron los liberales y siguió en la guerra. Después que se hicieron los norteamericanos iba a dejar la guerra. Se fueron los norteamericanos y él siguió con su ejército guardando sus armas. En ese supuesto desarme que hubo para lograr para ya la pacificación total del país, él entregó 301 rifles y tengo aquí el dato, 3.129 tiros. Él tenía supuestamente un ejército de 1.800 hombres. Entonces estaba dando a entender que tenía 1.7 tiros por soldado, lo cual es absurdo, que solo tenía 1,5 tiros por soldado. Él se guardó las armas. Y luego, en una ocasión donde estalló el polvorín del ejército de Nicaragua por razones desconocidas, él mandó un mensaje al presidente de esa casa diciéndole: yo tengo listo 500 efectivos militares con todo el equipo, listo para defenderlo a usted. Y después que comenzó a exigirle a esa casa que le diera más armas. Y luego proclamó que iba a construir en Nicaragua el ejército autonomista centroamericano para liberar a toda la región. Es decir, él nunca tuvo intención alguna de desarmarse. Incluso pues decía que él aspiraba a que esa casa le diera el mando militar supremo a él. Y eso fue lo que llevó a su encontronazo con la Guardia Nacional, porque no podían haber dos estados dentro de un estado. Él quería tener una especie de estado autónomo con su propio ejército, con ambiciones de incluso hacerlo mayor dentro de un país. La Guardia Nacional llegó a la conclusión de que eso era totalmente inaceptable y fueron todo el Estado Mayor en pleno quien pidió la cabeza de Sandino. Y como vos decís correctamente, y esto lo dice distintos textos, Bunderich, gente que ha estudiado el tema, académicos norteamericanos neutrales, de que Somoza no estaba tan inclinado al asesinato de Sandino porque él, como jefe de la Guardia, era quien iba a cargar la responsabilidad de ese hecho. Por eso hizo firmar a todos los generales y que firmaron por unanimidad exacta. Y cuando ya echaron preso a Sandino, Somoza se quería rajar, diciéndole mejor lo mantenemos preso. Y fue cuando después los oficiales le dijeron no, cumpla lo acordado. Y mataron a Sandino. Pero Sandino en ese sentido puso a la Guardia en una encrucijada. O él seguía vivo o el país seguía dividido en dos ejércitos. Entonces hay razones que no justifican un asesinato, pero explican las razones casi inevitables para que esta ejecución de Sandino se llevara a cabo. Yo he hablado con muchos militares, incluso algunos que estuvieron involucrados en eso, y ellos se sentían que usar asesinato fue una ejecución ordenada por el gobierno militar, o sea, la Guardia Nacional. Y yo quisiera decirte, si abrimos estas páginas, no terminamos el programa. Quiero dejar esto para un futuro programa que sí, como anunciaste vos, te gustaría hacer lo mismo con el somocismo, la ascensión de Somoza García y todo el desarrollo del siglo XX del Partido Liberal involucrado con el somocismo hasta 79. Pero eso será para otro programa tan interesante por tu historia y tus conocimientos. Humberto, te agradezco el tiempo que hemos pasado. Hemos llegado al final de este programa, pero es indispensable que la gente se dé cuenta que aquí estamos tratando de abrirle los ojos a un pueblo que ha sido engañado por estos sátrapas que están en Nicaragua, creyendo que están engañando a todo el mundo con los discursos del Achayo y las locuras que dicen. En realidad, estos son peores que Sandino. No existe nada tan malo, tan lleno de odio como es el sandinismo para nuestra juventud.
en eso. Tus últimas palabras, Humberto, por favor. Bueno, que yo exhorto a la audiencia a que estudien historia, de que se empapen de la verdad y no se dejen engañar por los mitos. Y ojalá pues que logremos alguna forma de llevar estos mensajes, estos análisis objetivos a la juventud nicaragüense. No sé a través de qué medio, pero sería bueno también pensar cómo hacemos para que estas verdades se difundan. Eso es algo que tenemos que hablarlo indiscutiblemente, de mucha importancia. Tal vez tocarle el interés a algunos de los miembros que viven en el exilio, tal vez, que son parte de los que han fomentado la escritura de historia y el estudio en Nicaragua, que eran miembros de un comité en el Banco Central. Yo conozco algunos de ellos que tal vez están mayores de edad, pero sí pueden tal vez ayudar en eso. Es importante educar a este pueblo. De todas maneras, Humberto, te agradezco profundamente, como siempre, tu sincera y honrada opinión, y quiero insistir que hagamos el mismo estudio acerca de el somocismo para que, digamos la verdad, ya mis primos y parientes no se ofendan. Es necesario decir la verdad, incluyendo los errores. De lo contrario, nadie va a creer lo que nosotros decimos. Un fuerte abrazo a todos los nicaragüenses, a ti, a Rosario y a los amigos con quien andás. Te felicito por tu viaje. Nicaragua sigue siendo nuestro sueño, volver a vivir y morir en nuestra tierra. Que Dios bendiga a los nicaragüenses. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.